formación de metabolitos. Mi nombre es Jorge Negrete de Peñata, bacteriólogo magíster en biotecnología. Bueno, empezaremos definiendo qué son los metabolitos. Un metabolito es cualquier molécula utilizada, capaz o producida durante el metabolismo. De esta manera podemos decir que en esos procesos metabólicos partimos de un sustrato que va a generar un producto, en este caso se denomina metabolito primario, que se va a transformar en otro producto, que a su vez se transforma en otro y al final termina generando un producto final que podría ser un metabolito secundario. En este trayecto entre el sustrato y el metabolito final se genera una serie de metabolitos intermediarios, que son los que vemos en cada una de las letras de la ecuación que acabamos de visualizar. Muy bien, este ejemplo de producción de metabolitos se ve reflejado en un proceso como es el de la fermentación láctica, que es una de las rutas metabólicas evolutivamente más antiguas, en el cual la glucosa, que es el primer metabolito, en el cual lo podemos denominar como sustrato, y se convierte como en el punto de partida, que en última instancia termina generando lactato y unas moléculas de ATP para el funcionamiento de las células que utilizan este proceso de fermentación. Entre la glucosa y el lactato hay aproximadamente 10 metabolitos intermediarios, como lo vemos en la siguiente imagen. Partimos de la lactosa, que está compuesta por galactosa y glucosa. Esa glucosa sufre un proceso de glucólisis para convertirse en 2 piruvatos y liberar 2 moléculas de ATP. Este proceso de glucólisis lo podemos encontrar en muchas ocasiones cuando hay ausencia de oxígeno en el torrente sanguíneo y las células requieren energía. Como no hay oxígeno, se tiene que recurrir a procesos como la fermentación de la lactosa presente en los músculos o de la glucosa presente en los músculos, lo cual podría generar el piruvato y que se convierte en lactato, y que a su vez en esa conversión de glucosa a piruvato hay la liberación de energía. Posteriormente, el lactato es transformado nuevamente en piruvato y el piruvato en glucosa en el hígado, y se genera un proceso de retroalimentación del ciclo cuando hay condiciones anóxicas en el cuerpo. Volviendo a la ecuación inicial, vemos que para que la glucosa pase a piruvato ocurre una serie de transformaciones en la cual, así como vemos en la imagen que acaba de aparecer en pantalla, la glucosa se transforma en una serie de metabolitos intermedios que toman diferentes rutas para poder llegar a convertirse en el piruvato, que posteriormente se transforma en lactato. Entonces, eso mismo sucede con otra serie de ciclos o procesos a nivel celular y a nivel fisiológico dentro de muchos organismos y microorganismos. La mayor parte de las reacciones metabólicas son catalizadas por enzimas, y estas están determinadas genéticamente, lo que quiere decir que cualquier alteración en el ADN podría significar una ruptura enzimática o una disfunción enzimática, lo que afectaría de manera indirecta muchos procesos metabólicos, como lo vemos en la ecuación de la parte inferior. Miren que ya no se presenta la ecuación
que generaba aquel producto final que partía de A y finalizaba en E, porque ahí en el paso de C a D vemos que hubo una interrupción porque la enzima que se encargaba de catabolizar o de facilitar este proceso se vio afectada por algún daño a nivel del ADN. Muy bien, ya teniendo claro qué son los metabolitos, podemos definir qué son los metabolitos primarios. Los metabolitos primarios son los que se derivan del metabolismo esencial para el mantenimiento y desarrollo de los organismos y microorganismos, mediados principalmente por reacciones anabólicas y catabólicas. Industrialmente, estos metabolitos primarios pueden ser de interés para la elaboración de aminoácidos, nucleótidos, vitaminas, solventes y ácidos orgánicos. La mayoría de estos metabolitos primarios no son más que biomoléculas como son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, que van a ser esenciales para el correcto funcionamiento del cuerpo. Teniendo en cuenta esto, vamos a decir que las características de los metabolitos primarios van a ser las siguientes. Primera, son sintetizados para la obtención de energía, la reproducción celular y la viabilidad. Son los que van a encargarse de mantener esas poblaciones de los organismos. Segundo, son producidos en la etapa activa de crecimiento o fase exponencial en la curva de crecimiento microbiano. Esto más que todo reflejado o hablando desde el punto de vista microbiológico. Entonces van a estar se puede decir que el periodo de vida de los microorganismos consta de 4 etapas. Una etapa que es la etapa de latencia, la segunda que es la etapa exponencial, la tercera que es la etapa de meseta y por último la etapa de declinación o muerte. Este proceso de generación de metabolitos primarios a nivel microbiológico se da principalmente en la etapa exponencial o la etapa de mayor crecimiento. Tercero, en las plantas, estos metabolitos primarios provienen del carbono, del nitrógeno y de la energía derivada de procesos fotosintéticos. Y por último encontramos que son utilizados dentro de las células para suplir procesos vitales. O sea, miren la importancia que tienen esta serie de metabolitos primarios. En esta imagen podemos ver claramente la diferencia entre los metabolitos primarios y los metabolitos secundarios. Como ya lo hemos venido hablando, los metabolitos primarios son aquellos que se encargan del sostenimiento celular, el desarrollo de la vida, por decirlo así. Entonces, ese metabolito primario es el que se va a generar por medio de la transformación que tiene la célula para obtener ciertas sustancias que le van a garantizar su supervivencia, como son las proteínas, aminoácidos, entre otros. Básicamente se van generando metabolitos primarios y a su vez se van generando células, es como a la par. Ya los metabolitos secundarios se generan cuando la célula tiene las condiciones ideales a partir de todos esos metabolitos primarios y empieza a transformar esos metabolitos primarios en unos metabolitos secundarios que en algunas ocasiones se podrían considerar de desecho. También puede suceder el caso que la misma célula transforme al sustrato inicial en un metabolito secundario. Una vez ya, obviamente, haber generado esas condiciones óptimas para su mantenimiento y crecimiento.
A nivel industrial, los metabolitos primarios tienen grandes utilidades. Se puede decir que son componentes esenciales para muchos procesos, en especial para aquellos que son mediados por microorganismos. Desde el punto de vista industrial podemos encontrar a los metabolitos primarios en la generación de proteínas, en la generación de ácidos nucleicos, en la generación de polisacáridos, de poliésteres, de ácidos grasos, de esteroles, entre otros. Ejemplo de metabolitos primarios de utilidad industrial. Ejemplo de azúcares como la fructosa, la ribosa, la sorbosa. A nivel de ácidos orgánicos encontramos el ácido glucónico, el ácido láctico, el ácido cítrico, el ácido acético, como por ejemplo el que encontramos en el vinagre, el ácido propiónico, sulcínico, fumárico, entre otros. A nivel de producción de alcoholes encontramos la generación de xilitol, etanol, glicerol, sorbitol, butanol, aminoácidos como la lisina, la treonina, entre otros, las vitaminas como el caroteno. ¿Sabían que hay hongos que tienen la capacidad de producir caroteno, que puede ser utilizado como agente precursor de la provitamina A? Nucleótidos saborizantes y polisacáridos y poliésteres de reserva. Entonces vemos cómo podemos aprovechar la generación de metabolitos primarios por parte de los microorganismos y de las plantas, y podemos convertirlo o darle una utilidad a nivel industrial, con el fin de reemplazar la síntesis de moléculas químicas que pueden terminar generándonos daño a nivel fisiológico o a nivel ambiental. Muy bien, en esta imagen encontramos básicamente un esquema de cómo se da el proceso de generación de metabolitos primarios y secundarios a partir de un proceso, creo que es muy conocido por todos, que es la fotosíntesis, en la cual se toma el dióxido de carbono presente en la atmósfera y con la ayuda de las radiaciones solares se genera un proceso a nivel de las plantas en el cual se va a obtener energía para el correcto funcionamiento de la planta, y a su vez se generan una serie de metabolitos primarios derivados de los compuestos de carbono presentes en el dióxido de carbono. ¿Cuáles son esos compuestos o esos metabolitos primarios? Encontramos la eritrosa, encontramos el fosfoenolpiruvato, encontramos el piruvato y encontramos el fosfoglicerato. Básicamente estos metabolitos primarios le van a permitir desarrollar diferentes mecanismos o diferentes funciones dentro de la planta, y a su vez se van a convertir en metabolitos secundarios que le van a otorgar ciertas características importantes a la planta, cuando una vez cada uno de ellos toman rutas metabólicas que permiten esa transformación de ese metabolito primario en un metabolito secundario, como el caso de los terpenoides, como el caso de los compuestos fenólicos o de los compuestos nitrogenados. Esto hablando desde el punto de vista de metabolitos primarios generados por el carbono. Ahora supongan ustedes la serie de metabolitos que se generan por el nitrógeno o por el potasio o por la otra serie de elementos que entran a jugar un papel importante dentro de la nutrición de la planta. Muy bien, hasta ahí hemos visto cómo o cuál es la importancia de los metabolitos primarios en esos procesos fisiológicos de los organismos y los microorganismos, y a su vez estos cómo se pueden utilizar a nivel industrial. Pasemos ahora a los metabolitos secundarios. Los metabolitos secundarios son compuestos que comúnmente son excretados al medio donde crece la célula
y que no poseen una importancia vital para la misma, obteniéndose a partir de la energía o como intermediarios o como productos finales de ese metabolismo primario. Principalmente este proceso de generación de metabolitos secundarios se da en una etapa de crecimiento lento y sostenido de los diferentes organismos. Por lo general, los metabolitos secundarios son generados por un número reducido de organismos. A diferencia de los anteriores, los metabolitos primarios son generados por todos los organismos porque, como hablamos hace un momento, de ellos depende la viabilidad de las diferentes células. En este caso no, en este caso solo ciertos grupos tienen la capacidad de generar determinados metabolitos secundarios. Incluso se puede decir que hay especies que son exclusivas al momento de generar un metabolito secundario. Como veíamos allá, estos metabolitos secundarios son producidos una vez la célula ha obtenido esas condiciones ideales para su supervivencia y empieza a transformar esos metabolitos primarios en metabolitos secundarios, o por el contrario empieza a transformar el sustrato que inicialmente era utilizado para la generación de metabolitos primarios, lo empieza a transformar en un metabolito secundario. Algunos productos generados como metabolitos secundarios cumplen funciones ecológicas específicas, como por ejemplo, muchos de ellos son patrones proteicos específicos que permiten que se dé la identificación molecular a nivel inmunológico o que se dé la identificación molecular en procesos de codificación de algunas proteínas esenciales para el funcionamiento de ciertas especies. A su vez, sirven como atrayentes o repelentes de animales. Esto desde el punto de vista de la generación de feromonas, desde el punto de vista de, por ejemplo, de ciertas sustancias que se segregan en la orina de algunos animales que les permite marcar su territorio, entre otra serie de cosas. A su vez, los metabolitos secundarios sirven como pigmentos que proporcionan color a las flores y a los frutos. Son muy importantes ya que esto sirve a nivel de las plantas ornamentales y a su vez para la atracción de insectos que puedan generar la polinización. También tienen función protectora frente a predadores, ya que algunas plantas o algunos microorganismos tienen la capacidad de generar sustancias inhibidoras del crecimiento de algunos agentes causantes de enfermedad o a algunos predadores. Entonces, como son esas sustancias que se pueden considerar como veneno, en fin. También encontramos a los metabolitos secundarios proporcionando a las plantas sabores amargos, haciéndolas indigestas o incluso venenosas, que era lo que hablábamos hace un momento. Y también pueden actuar como pesticidas naturales. ¿Cuáles son las características de esos metabolitos secundarios? Pues estos tienden a producirse en la fase estacionaria del crecimiento microbiano. ¿Recuerdan cuando hablábamos de los metabolitos primarios? Se producían en la fase exponencial. Estos, por el contrario, se producen en la fase estacionaria a nivel de microorganismos. Segundo, encontramos que son sintetizados a partir de intermediarios del metabolismo primario o por enzimas que pueden ser específicas para la generación de estos metabolitos secundarios. No son esenciales para el crecimiento o el metabolismo,
a diferencia de los anteriores, y dependen de las condiciones de crecimiento, ya que suelen estar restringidos a estados específicos del desarrollo y a periodos de estrés en plantas y en microorganismos. A su vez, esto también se ve reflejado en animales, porque muchos animales, cuando se encuentran en condiciones de estrés generados por el ataque de una presa, es que segregan ciertas sustancias que les sirven como sistema de defensa. Ejemplo, las ranas, cuando se ven sometidas a estas condiciones, tienden a segregar esas sustancias que terminan convirtiéndose en venenosas. Muy bien, en este esquema volvemos otra vez a ese ejemplo inicial de la fotosíntesis, en donde se da esa transformación de los carbohidratos o de los diferentes productos que se generan en este esquema. Vemos como los carbohidratos, a partir de las diferentes rutas metabólicas, generan metabolitos primarios que posteriormente se convierten en metabolitos secundarios esenciales para el funcionamiento de las plantas, o más bien no tanto esenciales, sino que le otorgan ciertas características a las plantas, como es el caso, por ejemplo, vemos que por ejemplo a partir de la glucólisis se genera el fosfoenol piruvato, que ese fosfoenol piruvato puede transformarse en ácido chiquímico, el cual pasa a triptófano, y el triptófano se convierte en alcaloides indólicos. Ustedes saben que ciertas plantas tienen la capacidad de generar o de producir alcaloides. Esto lo hacen a partir de esta ruta metabólica. A su vez vamos a encontrar la generación de ácido trópico, la generación de flavonoides, la generación de taninos, la generación de fenoles, la generación de glúcidos, la generación de terpenoides, de esteroides, de carotenoides, entre otros. O sea, hay una gran gama de posibilidades que parten de la transformación de esos metabolitos primarios en esos compuestos secundarios que le van a otorgar una característica particular a las plantas o a los microorganismos. Entonces esa es como la gran importancia de los metabolitos secundarios. ¿Por qué todo este tema de metabolitos primarios y secundarios? Pues lo que se busca a nivel de biotecnología es tratar de aprovechar esos sistemas biológicos para obtener productos y servicios que puedan ayudar a los diferentes procesos de la humanidad. Entonces el conocimiento de cómo funciona específicamente cada uno de estos procesos nos llevan a poder aprovecharlos al máximo y de industrializarlos de tal forma de que podamos generar un proceso que vaya de acuerdo con el interés industrial y la conservación del ambiente y las diferentes especies. Por ejemplo, a nivel de plantas productoras de compuestos de interés, encontramos un sinnúmero de plantas que tienen la capacidad de generar diferentes compuestos químicos que son muy importantes en la producción de medicamentos, en la producción de cosméticos, en las diferentes industrias. Entonces, la correcta utilización de estas plantas podría ayudarnos en la generación de sustancias o de compuestos químicos de manera natural. Ejemplo de esto, encontramos aquí una tablita de algunas especies vegetales que tienen la capacidad de generar algunos compuestos químicos que pueden ser utilizados en productos de interés industrial o de interés comercial.
Aquí en esta tablita solo encontramos un ejemplo, por decirlo así, muy pequeño del sinnúmero de plantas. Si ustedes investigan en internet, van a encontrar una infinidad de plantas que se están estudiando, que tienen la capacidad de generar diferentes compuestos de interés a nivel químico, a nivel biotecnológico, entre otros. Como para mencionar algunos nombres de algunas especies, encontramos Berberis, especie que produce un tipo de alcaloide que se denomina isoquinólicos, y con este tipo de producto se pueden generar las berberinas. Así, de este mismo tipo vamos a encontrar los productos como el que encontramos en la cafeína, que son los purínicos, a partir de especies como la Coffea arábica. A su vez vamos a encontrar otras especies vegetales que van a estar presentes, o que van a generar productos que están presentes en la panícula, en los tiofenos, en los ¿cómo es que es? Estopósidos, perdón, entre otra serie de cosas. Vamos a encontrar un sinnúmero de utilidades a nivel de esta parte de las plantas. Así como las plantas sintetizan muchos productos químicos de interés industrial, también encontramos a los microorganismos jugando un papel importante en la producción de sustancias que pueden ser utilizadas en las diferentes industrias, como ya lo mencioné, con las plantas. Ejemplo, están presentes principalmente en la generación de antibióticos, como las ciclosporinas, los ácidos mesiánicos, también generan alcaloides, generan estatinas, entre otros. A su vez, están muy relacionados con la generación de biosurfactantes, agentes de biocontrol, micotoxinas, reguladores del colesterol, inmunosupresores, antitumorales, compuestos aromáticos, pigmentos y antioxidantes. Vemos también un ejemplo de muchas especies microbianas que generan sustancias de interés desde el campo industrial. Por mencionar, vamos a ver brevemente una serie de tablas en donde encontramos especies que generan sustancias de interés industrial, pero hay muchas más de las que vamos a ver a continuación. Por mencionar, tenemos el Streptomyces, varias especies de Streptomyces están involucrados en la generación de antibióticos como el cloranfenicol, la eritromicina, la kanamicina. Encontramos también el género Bacillus en generación de polimixina, entre otros. A su vez, encontramos la intervención de algunos microorganismos, principalmente en la generación de antivirales, antitumorales, antiadhesivos, shampoos, soluciones para lentes de contacto, desodorantes, emulsionantes, estabilizantes, agentes espumantes, lubricantes, anticorrosivos. Dentro de los hongos, del grupo de los hongos, vamos a encontrar, por ejemplo, el Sclerotium, que está inmerso en la generación de pigmentos antioxidantes, como es el caso del betacaroteno, que posteriormente puede transformarse en provitamina A y en vitamina A. Asimismo, vamos a encontrar otra serie de pigmentos antioxidantes generados por otras especies y géneros de hongos, como es el caso del Spicoccum nigrum, que genera antasantinas. Entonces vemos un ejemplo claro
de la intervención de los hongos a nivel del industrial. A su vez, los hongos están presentes en la generación de aromas similares al aroma que presentan algunas frutas. Este tipo de sustancias generadas por estos hongos puede ser utilizado en la industria de los alimentos, ya que las tendencias mundiales que pretenden sustituir la utilización de saborizantes y de pigmentos artificiales en los alimentos. Cuando usted consume ciertos alimentos sintetizados a nivel industrial, utilizan muchos pigmentos y saborizantes de origen químico. Estos pueden terminar generando un daño a nivel fisiológico, y lo que se pretende en la actualidad es tratar de utilizar sustancias generadas por organismos del ambiente que se denominan naturales, que puedan sustituir esos productos químicos. Ejemplo, tenemos estos hongos que tienen la capacidad de generar aromas a manzana, aroma cítrico, limón, aroma a narciso, a vainilla, a frutal, entre otros serie de aromas. Entonces no son más que hongos que tienen esa capacidad de generar. A su vez, esto se puede utilizar en la industria de los perfumes. Continuando con los hongos, hay un género que tiene una importancia significativa en la producción enzimática, como es el caso del tricoderma. El tricoderma tiene la capacidad, hay diferentes especies de tricoderma que tienen la capacidad de generar enzimas, como es el caso de las quitinasas, como también encontramos las celulasas, las silasas, las gluconasas, entre otras. Entonces vemos que hay un sinnúmero de especies de este género que están inmersos en la generación de enzimas que tienen una importante utilidad a nivel industrial, principalmente en la industria de los alimentos o en la industria de los cosméticos también pueden estar aprovechándose de manera importante. Muy bien, ya vimos cómo estos metabolitos secundarios están siendo explotados en la industria, y toda la importancia que cobra aprender a identificar esta serie de producción de metabolitos primarios y secundarios. A manera de resumen, encontramos esta tablita en donde vemos las principales diferencias entre los metabolitos primarios y secundarios. Vamos a recordarlas básicamente porque ya las hablamos hace un momento. Entonces, dentro de los metabolitos primarios encontramos que son productos del metabolismo general, que están ampliamente distribuidos en plantas y microorganismos. A diferencia de los metabolitos secundarios, son productos del metabolismo especial y son producidos a partir de metabolitos o del metabolismo primario. En metabolitos primarios, muchos microorganismos producen un mismo metabolito. En este caso, no. En el metabolito secundario solo está restringido a ciertas especies de plantas y animales. No todos tienen la capacidad de producirlo. El metabolito secundario también depende de las condiciones de crecimiento. El metabolito primario es indispensable para la vida, en cambio el metabolito secundario no es indispensable para la vida. El metabolito primario se produce como un producto único, en este caso el metabolito secundario no. Dentro de los metabolitos primarios encontramos los aminoácidos, los monosacáridos, los lípidos, los ácidos derivados del ciclo de tricarboxílico, los glúcidos. Dentro de los metabolitos secundarios, antibióticos, toxinas, alcaloides,
terpenos, flavonoides, esteroides, entre otros. Bueno, muy bien, la mayoría de estos metabolitos son elaborados por procesos de fermentación microbiana y en algunos momentos también son por procesos de masificación de células vegetales. De aquí vemos una imagen que son como unos elementos de laboratorio, pero realmente lo que se utilizan son bioreactores. Pero se pueden considerar muchas veces que estos elementos de laboratorio son bioreactores en pequeña escala. A nivel microbiano, la mayoría de los metabolitos se obtienen a partir de procesos de fermentación, ya que son procesos económicos, más competitivos y biológicamente más útiles. Esto hace que la utilización de estos elementos como los bioreactores en procesos de fermentación se haya disparado, o sea, de gran utilidad a nivel industrial. ¿Por qué es de gran importancia? Porque la fermentación que se realiza para obtener esos metabolitos primarios y secundarios se realiza de una manera más económica, con buenos niveles de nutrientes para los microorganismos o los organismos que se estén desarrollando. Además, se mantiene o se controlan las condiciones ambientales como es el pH, la temperatura, los niveles de oxígeno, entre otros. Muy bien, entonces los bioreactores, vamos a hablar de los bioreactores, que es básicamente el instrumento utilizado para el desarrollo de estos organismos que van a permitir que se genere un metabolito primario o un metabolito secundario a nivel industrial. Como ya había hablado, un bioreactor es un recipiente o un sistema que se encarga de mantener un ambiente biológicamente estable o activo para un microorganismo o un organismo, llámese una célula vegetal o una célula animal, pero por lo general estas dos últimas no son tan utilizadas en estos procesos de fermentación con bioreactores. La función principal de un fermentador o un bioreactor es proporcionar un medio ambiente controlado que permita el crecimiento eficaz de las células, la formación de algún producto, la bioconversión de un compuesto en otro mediante el uso de enzimas o la degradación de residuos. Para poder diseñar estos bioreactores o reactores biológicos, existe una serie de condiciones que se deben de cumplir, como son, por ejemplo, se deben mantener las células uniformemente distribuidas en todo el volumen del cultivo. Segundo, se debe mantener constante y homogénea la temperatura. Tercero, encontramos que se deben minimizar al máximo los gradientes de concentración de nutrientes. Cuarto, pues debemos prevenir la sedimentación y la floculación dentro de este sistema del bioreactor. Quinto, debemos permitir la difusión de gases, de nutrientes a la velocidad requerida por el cultivo. Sexto, debemos mantener el cultivo puro, no podemos permitir que se genere una contaminación porque se nos daña el proceso. Séptimo, debemos maximizar el rendimiento y la producción porque eso es lo que nos interesa a nivel industrial. Y octavo, minimizar el gasto y los costos de producción, que es lo que nos va a generar un mayor rendimiento económico cuando estemos obteniendo un producto de interés industrial. De acuerdo a esta serie de condiciones o de características que deben tener los bioreactores, es que surge una clasificación de los mismos, en donde encontramos bioreactores de tanque agitado, que se clasifican en
fermentadores intermitentes y en fermentadores continuos. También encontramos fermentadores tipo de columna de burbujeo, fermentadores airlift y reactores de lecho, en donde encontramos de lecho empaquetado con lluvia spray y de lecho fluidizado. Vamos a continuación a hablar de cada uno de ellos. Muy bien, empecemos con los reactores o los bioreactores de tanque agitado, en donde vamos a encontrar una clasificación interna, como lo vimos allá, que son los de sistema continuo, los de sistema discontinuo y los de sistema semicontinuo. Son tres las clasificaciones. Pero antes de hablar de esa clasificación interna, hablemos de cuáles son esas características generales que tienen estos bioreactores de tanque agitado. No son más que recipientes cilíndricos alargados con una relación altura-diámetro de 2:1 o mayor. Este diseño, ¿qué permite? Pues permite un mayor tiempo de contacto de las burbujas de aire con el líquido conforme asciende de abajo hacia arriba. La base del tanque es redonda para evitar que existan zonas estancadas, y esto facilita que exista una mayor transformación por parte de los microorganismos, que puedan transformar más fácilmente ese sustrato presente en el medio de cultivo. A su vez, se mantiene homogéneos mediante una agitación mecánica que por lo general se desarrolla por un eje central que está movido por un motor y que soporta a una serie de aspas que se encuentran dentro del bioreactor, adheridas a ese eje central. Estas aspas en muchas ocasiones reciben el nombre de deflectores. ¿Cuál es la utilidad de estos deflectores? Pues ellos mantienen la turbulencia y favorecen el mezclado e impiden la formación del vórtice. A su vez, tienen la capacidad de romper la espuma y genera una serie de oxigenación en el medio de cultivo, o en este caso en el fermentador. Muy bien. Bueno, los fermentadores, esto que vemos aquí es como la estructura de los bioreactores. Ellos están provistos de una serie de mecanismos que lo que hacen, o de lo que buscan más bien, es tratar de controlar al máximo esas condiciones ambientales que se presentan en determinadas reacciones químicas y en la generación de ciertos productos o metabolitos secundarios. Aquí vemos en la parte derecha un esquema de cómo está diseñado y elaborado el bioreactor. Vemos que existen mecanismos de agitación y de aireación, que era lo que hablamos hace un momento. Es un eje central que tiene una serie de aspas, que lo que hace básicamente es aumentar o de generar burbujas de aire para esos procesos de oxigenación, y a su vez evitan la turbidez y toda esa serie de cosas que les acabé de mencionar. A su vez vemos un sistema de control para temperatura, para pH, para toda esta serie de cosas, que no son más que unas válvulas que están en la parte superior, por donde podemos adicionarle ácido o base para regular pues las condiciones de pH. A su vez vemos sensores que van a, ya voy a poner el puntero, vemos sensores, un segundo, hablando, bueno, aquí está, por aquí hay una especie de entrada de una bomba que controla por la cual podemos adicionar ácido o base de acuerdo a sea el caso.
¿Cómo sabemos cuándo hay que adicionar ácido o bases? Pues básicamente porque en el medio líquido vamos a encontrar unos sensores que nos van a estar monitoreando esas condiciones en las cuales se encuentra ese medio en donde se está generando determinado metabolito. Tenemos una entrada del medio de cultivo y tenemos una salida de ese medio de cultivo, en este caso ya de esos productos finales de esa transformación microbiológica que se generó dentro del bioreactor. Cuando se da tanto en la entrada como en la salida, podemos ver que hay una parte del circuito en donde se le somete a vapor al medio de cultivo con el fin de eliminar la presencia de microorganismos extraños, y esto pues nos da una inocuidad en el medio de cultivo, y en la salida para eliminar esos restos de microorganismos que puedan venir inmersos en ese producto final. A su vez, vamos a poder controlar la temperatura del proceso mediante un recubrimiento que se genera con una serie de camisas externas que pueden, ya sea por un lado, estar recubiertas por un sistema de agua que va a generar un enfriamiento en caso de que en el medio de cultivo las reacciones genere un calentamiento, o si por el contrario va a necesitar determinada temperatura, podemos encontrar a este bioreactor recubierto de como una especie de chaqueta que va a generar una temperatura que simula a esas temperaturas óptimas de crecimiento de los diferentes microorganismos o de los diferentes procesos. A su vez, vamos a estar controlando o regulando la generación de espuma, entre otros. Vamos a tener un sistema de toma de muestra también para ver qué tanta capacidad o qué tanta producción de esos metabolitos hay, entre otros. Bueno, listo, antes de pasar a ese, les voy a hablar acá hablábamos del sistema continuo, discontinuo o semicontinuo. Bueno, los sistemas discontinuos o sistemas batch son aquellos que se utilizan para el crecimiento de determinados microorganismos, en el cual básicamente se adiciona el medio de cultivo o los nutrientes que están en ese medio de cultivo y se sella completamente el bioreactor. O sea, solo se controlan en este caso las condiciones ambientales como pH, temperatura, velocidad, agitación, entre otras, pero no se le va a suministrar más medio de cultivo a los microorganismos hasta que no terminen su proceso y ya salgan por el efluente. En este caso, la concentración inicial de nutrientes en ese medio de cultivo se mantiene constante, y lo que hace es que los microorganismos transformen ese nutriente en esos productos secundarios, y hasta que no se finalice ese proceso pues no se vacía, por decirlo así, el bioreactor, o no se le hace ninguna otra inyección de nutrientes o algo así por el estilo. Esto es diferente en los sistemas semicontinuos y en los sistemas continuos. Por ejemplo, en los sistemas semicontinuos o feedbatch, que en este caso, ¿qué pasa? Que se adiciona el medio de cultivo y se adicionan los microorganismos. A medida que el microorganismo va transformando esos productos, se le va inyectando más medio de cultivo o más nutrientes para que se genere como procesos de transformación simultáneos, por decirlo así. O esto va a depender mucho del objetivo que tenga la operación, en donde pues dependiendo de lo que se está tratando de buscar o de generar básicamente.
Este tipo de sistemas semicontinuos está muy restringido a unos tipos de bioreactores especiales en donde debe existir una capacidad volumétrica que pueda estar regulando este proceso semicontinuo. En los sistemas continuos significa que se adiciona el medio de cultivo, se adiciona el microorganismo y durante todo el proceso se va inyectando medio de cultivo y se va a su vez sacando eh, un producto por el efluente. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos ir inyectando y retirando productos, inyectando nutrientes y retirando productos de manera constante. Esto hasta el punto en que puede llegar a una estabilidad del proceso en donde se da, es como su nombre lo dice, nunca para ese proceso de transformación, y esto facilita principalmente a los procesos industriales cuando ya logramos que ese proceso se desarrolle de manera continua. Muy bien. Bueno, vamos a pasar entonces ahora al segundo tipo de bioreactores, que son los reactores de columna de burbujeo. ¿Cuál es la diferencia con los anteriores? Básicamente es que acá se va a utilizar un sistema de aireación o de burbujas que reemplazaría a ese eje central con las aspas, que va a generar pues ese proceso mecánico que generaba pues en los reactores anteriores. Acá en este caso vamos a tener burbujas inyectadas en el fondo del bioreactor mediante un disco perforado que hace las veces de difusor. Estas burbujas ascienden a través del líquido, lo que hace que se generen procesos de oxigenación, que se genere movimiento dentro del bioreactor, aumentando el contacto célula-sustrato y evitando el vórtice y toda esta serie de cosas que hacíamos con el eje central o el mecánico que estaba en los reactores anteriores. Este tipo de sistemas de aireación se puede hacer de manera constante o se puede hacer por intervalo, dependiendo pues cuál sea la necesidad de lo que estemos desarrollando en el bioreactor. Bueno, acá también se controla la temperatura, pues, lo ácido, lo base, así igual a la anterior. Lo único que reemplazamos es el sistema de movimiento. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿se inyecta oxígeno o se inyecta, qué tipo de gas se inyecta en este tipo de bioreactores? Bueno, cabe destacar que dependiendo lo que estemos desarrollando, vamos a encontrar organismos que se desarrollan en presencia de oxígeno y otros que no. Principalmente en procesos de generación de cerveza, la cerveza se desarrolla en condiciones anóxicas, no puede entrar oxígeno por ningún motivo en este tipo de recipientes. Es entonces en donde vemos que el gas es sustituido, o sea, no se utiliza oxígeno, sino que se utiliza CO2. O sea, el gas que se inyecta no es más que CO2, que es el que va a evitar que la fermentación alcohólica se vea afectada. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar este sistema de aireación? Pues la estructura es sencilla, es de bajo costo. La ausencia del agitador mecánico elimina pues el riesgo de contaminación. Además se genera menos ruido, menos fuerza de cizalla. Lo que quiere decir esto, o sea, es la fuerza de choque que hay cuando el aspa de ese eje central choca con los microorganismos, puede terminar pues matándolo y destruyendo esa población. Y también se da una adecuada transferencia de materia y de calor. Entonces son muchos los tipos de bioreactores que se basan en esta tecnología, principalmente por toda esta serie
de ventaja. Uno de los principales usos de esta es en la producción de cerveza, otros en las fermentaciones aerobias poco viscosas. Muy bien, encontramos el tercer grupo, que son los reactores tipo Airlift. Consiste, o sea, el sistema, la constitución es la misma, lo que cambia es el sistema de movimiento. Consiste en dos cilindros concéntricos con una agitación por inyección de aire. El gas inyectado está principalmente en la columna interior y circula a través del tubo concéntrico interno en forma ascendente. O sea, aquí vemos un dibujo. Vemos que, por ejemplo, tenemos la rejilla disipadora de aire o de gas, en este caso, que inyecta el burbujeo, y que van a tener estos, a diferencia de los otros, van a tener unos tubos concéntricos que lo que hacen es que se dé una recirculación del sustrato o del medio de cultivo para garantizar ese máximo contacto microorganismo-sustrato, y esto facilita pues que se dé una mejor conversión de esas moléculas. ¿Cuáles son los usos principales de este tipo de sistema? Pues por el bajo esfuerzo de corte se usa para el cultivo de células animales que son frágiles, para la producción de proteínas biofarmacéuticas y para la inmovilización de algunas enzimas. O sea, es como un sistema un poco más delicado. El último grupo que encontramos son los reactores de lecho empaquetado. A diferencia de los anteriores, en el interior de estos bioreactores hay como una especie de empaquetamiento, que lo que vamos a encontrar dentro de ese empaquetamiento son células o enzimas de algunas bacterias o de algunos microorganismos unidos a este soporte, y a través de este sistema de empaquetamiento va a pasar pues el medio de cultivo. Al momento de que está pasando por esta serie de rejillas, por decirlo así, se está desarrollando, empieza la transformación. Este sistema es muy utilizado en la transformación principalmente de aguas residuales, en donde lo que se busca principalmente es que se elimine el residuo o la sustancia presente en el agua residual o en el agua contaminada, y que se conserve al máximo los microorganismos o las enzimas que desarrollen este tipo de transformaciones. Muy bien, todo esto permite que se desarrollen procesos como el de la bioconversión, que no son más que la utilización de microorganismos o de las enzimas de estos microorganismos para biocatalizar algunas reacciones químicas específicas. Estos procesos de bioconversión o la bioconversión se desarrolla a nivel ambiental cuando los hongos, que son los biodegradadores por excelencia, transforman la materia orgánica presente en el ambiente en elementos esenciales para la nutrición del suelo, y que es tomado nuevamente por las plantas. Entonces se aprovecha la capacidad metabólica o la capacidad enzimática de algunas especies microbianas para transformar muchos productos o bioconvertir muchos productos o compuestos químicos, y darle pues un toque como más biológico, aprovechando este tipo de procesos. La bioconversión es utilizada principalmente en la producción de algunas hormonas o de algunos esteroides. Muy bien, entonces ya para finalizar, queda pendiente desarrollo de la actividad cargada en la plataforma, y a cada uno de los grupos le voy a asignar
eh, este tema o estos temas adicionales para el desarrollo de un mapa conceptual específico de estos temas de diagnóstico o de estas técnicas de diagnóstico.